La mayoría de nosotros pensamos que somos completamente libres cuando tomamos nuestras decisiones, que la elección de hacer algo nace justo en el momento en el que creemos haberla tomado, como si hubiera un pequeño yo dentro de nuestra cabeza moviendo los hilos. Pero la realidad es que no deberíamos estar tan seguros, porque la neurociencia lleva décadas preguntándose si esas decisiones ya han sido tomadas mucho antes de que nosotros lo sepamos. En los años 80, un neurocientífico llamado Benjamin Libet realizó un experimento muy sencillo. Sentó a una persona frente a un reloj y le pidió algo tan trivial como mover un dedo cuando le apeteciese hacerlo, sin pensarlo demasiado. Y mientras tanto, medía su actividad cerebral. ¿Qué es lo que se encontró? Se dio cuenta de que el cerebro mostraba una señal eléctrica varios cientos de milisegundos antes de que la persona dijese haber tomado la decisión consciente de mover el dedo. El cerebro empezaba a actuar antes de que la persona sintiese que había decidido actuar. Dicho de otra forma, su cerebro parecía saber perfectamente lo que iba a hacer antes de que hubiese decidido hacerlo. Es curioso, ¿verdad? Esto pasó en los años 80 y durante años se discutió si ese descubrimiento solo servía para movimientos simples como mover el dedo o podía ir más allá. En 2008, mediante el uso de resonancias magnéticas, se llegó a predecir con una probabilidad superior al 60% qué botón iba a pulsar una persona hasta 7 segundos antes de que ella creyese haber tomado la decisión. 7 segundos, algo que en el cerebro es una eternidad. Ya no hablamos de milisegundos, 7 segundos quieren decir que mientras usted siente que está diciendo algo, su cerebro podía llevar un tiempo considerable sabiendo perfectamente qué opción va a tomar. Y esto no ocurre solo con movimientos físicos, porque hoy sabemos que muchas decisiones cotidianas, qué comida elegimos, quién nos parece atractivo o qué opinión defendemos, aparecen en nosotros como procesos inconscientes que van ligados a las emociones, a los recuerdos y a los hábitos. La conciencia llega después y construye una explicación coherente para una decisión que ya estaba tomada, como un escritor que intenta justificar algo que ya ha escrito. De hecho, hay experimentos aún más desconcertantes. Cuando se estimulan ciertas zonas del cerebro mediante impulsos eléctricos, se puede provocar que una persona mueva un brazo sin que lo haya decidido. Y lo más curioso es que a pesar de haber sido provocado este movimiento, esa persona va a decir que quería hacerlo, va a justificar una decisión que no ha tomado, como si realmente la hubiese tomado. Porque el cerebro no solo actúa antes que la conciencia, también fabrica la sensación que tenemos después de haber elegido. Así que si la sensación de decidir puede construirse después, ¿cuántas de nuestras decisiones son realmente elecciones conscientes y cuántas son interpretaciones posteriores? ¿Quién o qué elige en realidad? Cuando hablamos del yo, solemos imaginarnos una especie de centro de mando estable que controlamos por completo. Pero el cerebro no funciona así. El cerebro es más parecido a una conversación constante entre distintos sistemas, donde se mezclan emociones antiguas que buscan seguridad, con hábitos aprendidos durante años o con recuerdos que influyen, sin que los recordemos conscientemente. Y a todo eso se unen una inmensa cantidad de mecanismos automáticos diseñados simplemente para que logremos sobrevivir. Así que cuando creemos estar tomando una decisión racional, es muy posible que lo que esté ocurriendo en realidad sea que esos sistemas inconscientes ya hayan evaluado la situación mucho antes y que la conciencia solo reciba el resultado final de esa decisión como si fuese la pantalla donde aparece una película que ya ha sido rodada. ¿Quién decide? Es en muchos casos una suma de procesos que compiten entre sí. Una parte de usted busca placer inmediato, otra intenta evitar el dolor, otra protege la imagen que tiene de sí mismo y otra repite lo que le resulta familiar porque ahí es donde usted se siente más seguro. Y sumando todo eso, la decisión que finalmente aparece en la conciencia puede ser simplemente la opción que ha ganado en esa negociación silenciosa.
Por eso muchas veces hacemos algo primero y después encontramos el motivo. Primero actuamos y luego lo explicamos. Primero sentimos y luego razonamos. La conciencia no es siempre el origen de la decisión, a veces es tan solo el relato que construimos para que nuestra vida tenga sentido y coherencia. Por tanto, aunque dé miedo decirlo, es posible que la libertad absoluta nunca haya existido tal y como nosotros nos la imaginamos. Lo que sí existe es la capacidad de observar esos impulsos cuando llegan a la conciencia y de reconocer que no nacen de la nada. Y en ese pequeño margen de tiempo, quizá podamos decidir si seguimos el impulso o si lo dejamos pasar. Puede que precisamente ahí, en ese instante invisible entre el impulso y la acción, sea donde vive lo más parecido al libre albedrío que todos tenemos en realidad. Por eso algunos científicos describen la conciencia no como el capitán del barco, sino como el portavoz que aparece tras la reunión con el capitán, para explicarle a los demás las decisiones que otros sistemas cerebrales ya han tomado. Benjamin Libet dijo que probablemente la libertad no esté en iniciar cada pensamiento, sino en detenerlo. Tal vez no elegimos qué idea surge primero, qué impulso aparece o qué emoción nace, pero sí podemos observarla y frenarla antes de convertirla en una acción. Y quizá ahí esté el verdadero misterio, no en ser completamente libres, sino en ese pequeño intervalo de tiempo en el que el cerebro propone y la conciencia responde.